estimados amantes del arte, permítanme guiarles a través del fascinante laberinto de la vida y obra de Diego de Silva y Velázquez, un genio cuya pincelada no sólo inmortalizó la realidad, sino que la trascendió, abriendo caminos estéticos que resonarían siglos después. Nuestra travesía se basará en las agudas observaciones del profesor Ernesto Ballesteros Arranz, quien nos desvela al Velázquez que se consideraba, ante todo, un noble, y que de cuando en cuando nos regalaba unas pinceladas de inmortalidad. Nacido en Sevilla en 1599, Diego de Silva y Velázquez fue hijo de Juan Rodríguez de Silva, de ascendencia noble portuguesa, y Jerónima Velázquez, de una antigua familia sevillana, cuyo apellido Diego adoptaría para la posteridad. Su precoz talento para la pintura lo llevó a la temprana edad de 12 años al taller de Francisco Pacheco, un ambiente culto e intelectual que sin duda nutrió su innata habilidad. En 1617, con tan solo 18 años, obtuvo el título de maestro, una muestra de su excepcional facilidad y la promesa de un genio emergente. Su matrimonio en 1618 con Juana Pacheco, hija de su maestro, afianzó sus lazos con el círculo artístico y aristocrático sevillano, preparándolo para el salto a la corte. La etapa sevillana de Velázquez, aunque temprana, nos ofrece ya un atisbo de su prodigiosa destreza, marcada por el naturalismo y un tenebrismo influenciado por Caravaggio, aunque menos rudo. Esta fase se caracteriza por la búsqueda incansable de la representación de volúmenes y profundidad. Obras como Los músicos Cers, 1618, revelan la afinidad con el caravajismo y la tesis de un tenebrismo como corriente europea común del siglo XVII, buscando el naturalismo pleno. En Vieja friendo huevos C, 1618, Velázquez ya despliega una complicada composición, reuniendo objetos con una habilidad notable y logrando la calidad material de cada uno, además de una calculada disposición geométrica de las figuras que se anticipa a su madurez. Su obra religiosa de este periodo, como San Juan en Patmos e Inmaculada Concepción, ambas entre 1618 y 1620 y compañeras, evidencia un dibujo duro y un fondo tenebrista. Ya aquí Velázquez se interesa menos por las personas que por la forma de pintar el espacio en profundidad, una sinceridad brutal en la representación de la materia y la perspectiva espacial, aunque aún sin abandonar el tenebrismo como técnica para resaltar volúmenes. La Inmaculada incluso se ha sugerido como retrato de su esposa Juana Pacheco y muestra conexiones con Zurbarán en composición y tonos. En El aguador C, 1620, su naturalismo avanza a pasos agigantados. Aunque el tenebrismo sigue presente, permite sutilmente vislumbrar personajes al fondo. La calidad del vidrio y las cerámicas es insuperable, y el cuadro muestra una composición más ágil al prescindir del amontonamiento de objetos. Destaca el rostro del segundo plano, una premonición de su destino artístico. Cena de Mauser, 1620, es una de las obras más logradas de esta primera etapa, fusionando la perfección geométrica con un sabio estudio de la luz, donde la aureola de Cristo empuja la vista hacia la profundidad, marcando un inicio en el abandono del tenebrismo clásico. La adoración de los reyes Ces, 1619, con retratos de Pacheco, el propio Velázquez y quizás Juana Pacheco, es un cuadro tenebrista que emplea una estratificación de planos luminosos para la profundidad de semioscuridad en primer plano, luminosidad en el segundo, oscuridad en el tercero y una apertura lejana. Cristo en casa de Martacer, 1619-1620, resulta especialmente interesante por su temprana fecha. Incorpora ya un efecto que perdurará la inversión de la importancia, situando un bodegón doméstico en primer plano y el tema bíblico principal al fondo, en una especie de ventana o abertura luminosa que anticipa obras maestras como las hilanderas y las meninas. Aquí el pintor ya ha descubierto el camino de la perspectiva aérea, aunque le queda un largo recorrido. El año 1623 marca un hito crucial en su carrera. En el retrato a Felipe IV le abre, rápida y definitivamente, las puertas de la corte. Este éxito lo eleva a ujier de cámara y aposentador mayor de palacio, cargos que le otorgarían dignidad nobiliaria. Velázquez, como señala Ortega y Gasset, se percibe a sí mismo como un noble, un gentilhombre que de cuando en cuando da unas pinceladas, lo que explique su rechazo a pagos por su trabajo manual, aceptando solo presentes como una cadena de oro. Esta mentalidad del hidalgo español, que despreciaba el trabajo con las manos, influyó profundamente en su vida y obra. De esta primera etapa madrileña
antes de su primer viaje a Italia, podemos apreciar un busto de un caballero del Instituto de Arte de Troitse, 1623, un retrato excepcional que, considerado mejor incluso que el de Felipe IV, adelanta pretensiones modernistas con su análisis psicológico, donde cada ojo revela una emoción distinta. Del Felipe IV de 1628, conservado en el Prado, las radiografías nos revelan la manía de Velázquez por rehacer sus obras, un temperamento paciente y calculador que buscaba la perfección, permitiéndose corregir y repintar sin la presión de un consumidor exigente. La obra que cierra esta etapa madrileña es Los borrachos o el triunfo de Bacocés, 1628, retocada a su vuelta de Italia. Esta pintura marca un punto de inflexión, aunque con resonancias de Rubens y Caravaggio. Velázquez interpreta la mitología a su modo, con una mentalidad moderna y racionalista que desmitifica el tema. Aquí se abandona el tenebrismo denso de la primera época por una paleta de tonos ocres y una composición complicada y perfecta, con una estabilidad monumental. El primer viaje a Italia 1629-1631 fue una fuente de frescas inspiraciones. Aunque Velázquez confesó que no le gustaba Rafael, quedó profundamente impresionado por los venecianos, especialmente Tintoretto, cuyas obras estudió minuciosamente. Este contacto con la cuna del Renacimiento clásico y el estudio de las colecciones reales en el Alcázar de Madrid renuevan su obra. La fragua de Vulcano, 1630, y la túnica de José C. 1630 marcan el abandono definitivo del tenebrismo. El pintor logra la profundidad espacial, sin contrastes de luz y sombra, empleando una gradación exquisita de tonos y contornos, y comienza a introducir el elegante gris en su paleta junto a los ocres. Es entonces cuando Velázquez recurre a una técnica original para la perspectival, el distinto grado de concreción y nitidez aplicado progresivamente a cada plano. A su regreso de Italia en 1631 se abre una nueva etapa con proyectos como la decoración del Salón de Reinos del Buen Retiro, la rendición de Breda 1634, también conocida como Las Lanzas, es un encargo de grandes dimensiones para esta sala. Destaca el magnífico equilibrio entre los dos grupos de figuras y el fondo paisajístico, resuelto con perfección magistral, siendo uno de sus primeros y mejores paisajes exteriores. De esta época, la cuarta década del siglo, son también los retratos ecuestres y cazadores de la familia real. El cardenal Infante, cazador 1635, muestra una sobria elegancia con el famoso fondo verde grisáceo de la sierra madrileña que Velázquez repetirá en sus retratos al aire libre. La comparación con sus primeros retratos de interior, donde usaba el tenebrismo para la profundidad, es reveladora. Velázquez ha superado completamente esta etapa, desdibujando el paisaje para crear ilusión de profundidad sin fuertes contrastes y logrando una mayor penetración psicológica. Del conde duque de Olivares, a caballo 1634, protector y amigo del pintor, destaca el espléndido estudio del caballo en movimiento y la armonía exquisita de colores. El Baltasar Carlos, a caballo entre 1634 y 1635, es quizá el más bello de todos sus fondos paisajísticos, con el Guadarrama en grises, azules y verdes, y un prodigioso escorzo del caballo, mostrando la agilidad de pincelada que el propio Velázquez describía como armonía entre el pensamiento y la mano. A finales de la cuarta década, Velázquez se entrega a los retratos de bufones y personajes anormales de la corte, donde vuelca su profunda mentalidad de aristócrata cristiano. El niño de Vallecácer, 1637, y el bufón Calabacillas, 1639, son ejemplos magistrales de su factura colorística y penetración psicológica. En ellos, la búsqueda de profundidad da paso a una enérgica captación de la realidad. Son retratos escalofriantemente humanos, donde Velázquez testimonia su compasión y a la vez su distanciamiento aristocrático de los problemas sociales. Menipo 1639-1640, que formaba pareja con Esopo, muestra cómo los objetos han perdido sus perfiles concretos para integrarse en el conjunto luminoso, sin que nada sobresalga o desentone. Marte C, 1640, también para la Torre de la Parada, es una figura sensacional, cargada de naturalismo innovador. Revela la distancia entre el sentimiento mitológico clásico y el escepticismo barroco-racionalista. Su paleta de azules, salmones, blancos y grises, junto al estudio anatómico insuperable y el gesto meditabundo, lo convierten en una obra clave. La Dama del Abanico C, 1640, posible retrato de su hija Francisca,
Es una figura gentil y elegante, con un fondo ambiguo y una sobria indumentaria que demuestran el dominio de la pincelada en detalles como el rosario o el encaje. El paisaje de la villa Mediciste, 1630 a 1650, datación debatida en sus diminutas proporciones, es considerada una de las pinturas más decididamente modernas de Velázquez, incluso la primera gran obra impresionista, por sus pinceladas frías y luminosas que se acercan a su etapa final. En 1649, Velázquez emprende un segundo viaje a Italia, esta vez con la misión de adquirir obras de arte para las colecciones reales. Su fama de gran pintor le precede, haciendo este viaje aún más fructífero. Venus del Espejoce, 1649-1651, inspirada en Tiziano, pero pintada de espaldas, es una de sus obras más sugestivas y de composición insuperable por su sencillez y armonía de colores. Sin embargo, la cúspide de este viaje es el Inocencio XC, 1650, considerado su mejor obra como retratista. La exclamación del Papa al verlo, troppo vero, demasiado verdadero, resume su impacto, el rechazo de Velázquez a ser remunerado económicamente por este trabajo, alegando su condición de oficial de cámara y el cumplimiento de una misión diplomática artística, subraya su sentido aristocrático, aunque acepta como presente una cadena de oro y la medalla del pontificado. El bellísimo tono asalmonado de la vestimenta del Papa, similar a la cortina de la Venus, muestra la coherencia de su paleta. El regreso de Velázquez a Madrid en 1651 marca su última y más fecunda etapa, no en cantidad, sino en calidad. Es el decenio de sus obras definitivas, donde alcanza la máxima expresión de la perspectiva aérea y el ilusionismo pictórico. En 1656 pinta Las Meninas, su obra más completa y celebrada. Un retrato complejo de la infanta Margarita, con sus damas de honor, bufones, un perro mastín, Marcela de Ulloa, el aposentador José Nieto en la puerta del fondo, los reyes reflejados en un espejo y el propio Velázquez frente al caballete. Esta composición, con 12 personajes, es la más lograda de la pintura española del siglo XVII. La dosificación del color y las tonalidades, la atmósfera luminosa que desdibuja los contornos y los planos de luz y sombra que empujan la vista hacia la puerta abierta, son la culminación de la perspectiva aérea y con ella del empeño humano por captar la realidad iniciado en sus bodegones sevillanos. Muy pocos años antes de su muerte, en 1657, Velázquez crea otra de sus obras inmortales, la fábula de Aracne o las hilanderas. Sitúa el argumento mitológico de Aracne castigada por Minerva al fondo en un recinto luminoso que se comunica con la sala principal, donde 5 mujeres trabajan en una hilandería. Es Velázquez el gran destructor de mitos, que no los ataca, sino que los desnuda con la incontrastable claridad del racionalista. Lo real, el trabajo de las hilanderas en primer plano, es lo que importa, mientras lo pasado, dioses y leyendas, quedan relegados en un rincón de la mente, envueltos en el rayo deslumbrante del mito, pero alejados de la realidad cotidiana. Desde el punto de vista técnico, la composición de las figuras supera incluso a la de Las Meninas para algunos, y la solución de la perspectiva es excepcional, logrando reproducir el giro de la rueda con una propiedad maravillosa al descomponer los colores. Los últimos retratos, como el Felipe IV, anciano entre 1655 y 1656, capturan con toda la experiencia de su madurez genial el estado decrépito del monarca. A través de sus retratos podemos seguir la fisonomía de Felipe IV a lo largo de toda su vida, una especie de cinta cinematográfica que documenta el paso del tiempo. La infanta Margarita 1659 y el infante Felipe Próspero 1659, ambos de técnica resuelta y magistral, muestran la máxima perfección de Velázquez. La pincelada se limita a un toque breve y decidido que de cerca parece desintegrado, pero a distancia cobra unidad, anticipando el impresionismo. La dominante azul en el retrato de Margarita y el salmón en el de Felipe Próspero son armonías de color de una belleza inolvidable. En 1660, tras una vida dedicada a la pintura y a su ascenso social en la corte, Diego de Silva y Velázquez fallece en Madrid a la edad de 61 años. Su legado es inmenso. Con Velázquez se cierra una larga aventura de varios siglos para conseguir la captación de la realidad tal cual aparece ante los mortales. Logró detener el tiempo en sus cuadros, no como los impresionistas,
que buscaban la milésima de segundo sino la percepción física de la imagen, su arte, inicialmente atraído por el tenebrismo, evolucionó hacia una luminosidad y perspectiva aérea influenciada por los venecianos, especialmente Tintoretto y Tiziano. Asombrosamente, su arte cortesano llegó a conclusiones similares a las de pintores holandeses como Vermeer o Rembrandt, a pesar de que es probable que desconociera sus obras. Velázquez, el gentilhombre que de cuando en cuando daba unas pinceladas, fue el culminador del ilusionismo y el naturalismo moderno, un visionario que sentó las bases para el arte de los siglos venideros.